Bienvenidas y bienvenidos, un abrazo a la distancia, esperando que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de subsistemas digitales, sumadores, codificadores y decodificadores. Vamos a empezar con los sumadores. Ya habíamos visto que podemos hacer una suma lógica cuando usamos una compuerta OR, pero también podemos hacer una suma algebraica en binario. En esta tabla podemos ver que si nosotros tenemos eh, dos bits, un número de un bit cada uno, entonces vamos a tener acá que esos números van a poder tomar el valor de 0 o 1. Entonces tenemos aquí que si yo tomo aquí 0 más 0 sería 0, 0 más 1 sería 1, 1 más 0 sería 1, pero cuando nosotros llegamos aquí precisamente, entonces nos damos cuenta de que ahora 1 más 1, ¿cuánto da 1 más 1? 1 más 1 es 2 en decimal, pero y aquí sigue siendo 2. La diferencia es que recordémonos que 2 en binario es 1, 0, ¿verdad? Es 1, 0. Entonces, ¿cuál es el chiste aquí? El chiste es que cuando nosotros vamos a realizar una suma en binario, debemos recordar siempre la antesala de que si yo tengo un 1 y le sumo otro 1, entonces 1 más 1 aquí me va a dar 0 y llevo 1. Este 1 baja y entonces tengo 1, 0 en 2, en base 2, que es 2 en base 10. Entonces repito, cuando nosotros vamos a sumar los otros bits, las otras combinaciones, no habría ningún problema porque 0 más 0 me da 0, 0 más 1 me da 1, 1 más 0 me da 1, pero 1 más 1 es 0 y llevo 1. Eso es algo importante. Entonces, es de esa forma es que nosotros sumamos. Eso es lo primero que vamos a tener que tener en cuenta aquí. Para eso, hagamos un par de prácticas a ver cómo nos va. Imagínense ustedes, yo tengo el número 1, 1, 1 y le voy a sumar el 1, 1. O sea, voy a sumar un 7 en base 10 con un 3 en base 10. Entonces, observemos acá. Que dijimos que si yo tenía entonces 1 más 1, el resultado de esta suma es 0 y llevo 1. Entonces, fíjense ustedes que el llevo se va a generar en cada columna donde yo esté sumando, que va a ser siempre de derecha a izquierda. Entonces, en la primera columna yo sumé 1 más 1, 0, pero ese llevo lo tengo que colocar en la columna que va en la izquierda, en la columna de la izquierda siguiente. Entonces, digamos, este 1 que llevaba, entonces ahora se va a convertir en parte de la columna. Entonces sería 1 más 1, entonces esto es 0 y llevo 1. Como llevo, entonces ese llevo tengo que colocarlo en la siguiente columna o en la columna de la parte de la derecha, que sería esta, ¿verdad? Entonces 0 más 1, 1. 1 más 1, 0 y llevo 1. Este 1 pasa acá y aquí tendríamos el resultado de esta primera suma. Lo vamos a repasar. 1 más 1, 0, 1 más 1, 0 y llevo 1, ¿verdad? Aquí tengo el 1 que llevo. Entonces ahora 1 más 1 sería 0 y llevo 1, entonces 0 más 1, 1. 1 más 1, 0 y llevo 1. Este 1 baja y tengo el resultado. Tengo el resultado. Sigamos entonces. Hagamos otro ejemplito, borremos nuestra pizarrita y hagamos otro ejemplo para poder que esto nos quede bien claro. Entonces vamos a decir, tenemos el número 1, 1, 1 y 1. Vamos a sumar el número 15 con el número 7 para ver cómo nos va. Entonces observemos aquí. 1 más 1, 0 y llevo 1. 1 más 1, entonces es 0 y llevo 1. ¿A dónde lo ubico? En la columna de la par. Este 0, entonces sería 0 más 1, 1. 1 más 1, entonces vuelve a ser 0 y llevo 1. 0 más 1, 1. 1 más 1, 0 y llevo 1. Este va para acá y ya tengo el resultado de esa suma. Así es como sumamos en binario. La suma rápida en binario. Entonces, repito, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 0 y llevo 1. Entonces, aquí
es donde nosotros tenemos que observar algo importante. En esta tabla nosotros marcamos la salida de la suma como SI y pusimos un CI que va a ser lo que vamos a conocer como el acarreo. ¿Dónde se activa el acarreo? El acarreo se activaría donde yo lleve 1, que en este caso es aquí, ¿verdad? Cuando sumamos 1 más 1. 1 más 1, 0 y llevo 1. Entonces, mientras no lleve, el acarreo va a estar en 0. Si ustedes observan, si nosotros tomamos esta salida y hacemos un circuito que represente esta salida, resulta que esta salida, si ustedes ven, donde las entradas son iguales es 0, donde las entradas son diferentes es 1, entonces, claro, se acaban de dar cuenta ustedes que esta es la función de una OR exclusiva. Entonces, esta salida de acá la podemos representar con una OR exclusiva. Ahora, el acarreo, si ustedes observan, corresponde a la tabla de verdad de una compuerta AND. De una compuerta AND. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Entonces aquí nosotros vamos a tener que si yo tengo, repito, si yo tengo 2 bits y necesito sumar esos 2 bits, ¿producto de qué? De un número A y de un número B. Entonces, estos 2 bits los voy a poder sumar con este circuito que está aquí a la par. ¿Por qué? Observemos, si yo pongo un 1 en A y un 1 en B, ¿qué va a pasar? Aquí tengo 1 y 1, 1 por 1, 1. Y aquí tendría 1 y 1 en una OR exclusiva. Si las entradas son iguales, la salida nos va a dar 0. Resultado 1, 0. Entonces, este circuitico que está aquí se representa mediante este diagrama de bloques que ustedes pueden ver acá. Este diagrama de bloques se le llama un sumador HA o un semisumador. Repito, o un semisumador. ¿Qué hay en el semisumador? Observémoslo. En el semisumador nosotros vamos a tener una entrada para ¿quién? Para el número A, que es como es de un bit, puede tomar el número 0 o 1. Vamos a tener en este bloque una entrada B para el número B, que como es de un bit va a poder tomar el número 0 o 1. Este mismo diagrama de bloques nos va a representar también una salida, que ¿qué es esta salida? La suma, el resultado de la suma. Y nos va a dar otra salida que nos representa el acarreo. ¿El acarreo para qué? Precisamente aquí, recordemos que si yo sumo esto es 1 más 1, 0, ¿verdad? 0, y llevo este 1 para acá, y entonces esto que está aquí es precisamente este acarreo que tiene el diagrama de bloques. Y esto que está aquí es la salida del bloque de semisumador o sumador HA. Entonces, ¿cuál es la función del semisumador o el sumador HA? Es sumar precisamente dos números de 2 bits. Y eso lo hace este circuitito que está acá. Este circuito formado por una AND, ¿eh? y una OR exclusiva forman un semisumador. Entonces, ¿qué hay dentro de este bloque? Precisamente dentro de este bloque, lo que nosotros tenemos es precisamente este circuito. Entonces, esa es la primera parte con respecto a construir un circuito que sea capaz de sumar. Es que va a estar formado por dos bloques. Uno que se llama los semisumadores y que tiene como misión sumar dos números de 2 bits cada uno. Dos números de 2 bits. Un sumador completo es aquel bloque que puede sumarnos 3 números de 1 bit cada uno. Repito, 3 números de 1 bit cada uno. Entonces, observemos nosotros acá en la pizarrita, ¿qué pasaría? Cuando nosotros tenemos aquí, entonces voy a sumar. Vamos a sumar, entonces 1, 1 y 1. Por lo tanto, entonces aquí
¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 más 1 es 0 y llevo 1. 0 más 1 es 1, este 1 baja. Entonces aquí sumamos 3 bits en su expresión máxima, que sería 1, 1, 1, la combinación. Entonces si ustedes observan, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que tenemos 1 y llevamos 1. Entonces, si nosotros tomamos esta salida que vemos aquí con esta otra salida y generamos un circuito para la salida y un circuito para el acarreo, que ya recuerde que eso se llaman acarreos, entonces el resultado que obtenemos es precisamente este que tenemos acá. Ya, este circuito es un sumador completo y lo podemos representar como este bloque que se encuentra aquí. Entonces, este bloque lo que nos va a tener es que tenemos la entrada para uno de los bits, la entrada para el segundo bit, para la tercer bit, y nos va a dar una salida de suma y un acarreo que sería estos acarreos que estamos llevando aquí. Entonces, esto lo que nos va a generar es que en un sumador completo, repito, un sumador completo es un circuito que nos permite sumar 3 números de un bit cada uno. En su interior lo que tenemos es este circuito y lo podemos representar con este diagrama funcional que vemos que lleva el nombre de FA. FA. Entonces, ¿qué es un sumador completo? Repito, un circuito que me suma 3 números de un bit cada uno. Pero hasta aquí esto no tendría mucha significancia porque solo podríamos sumar 3 bits. Para eso lo que hacemos es simplemente combinar semisumadores con sumadores y de esta forma poder obtener entonces circuitos más robustos que me permitan sumar números de mayor cantidad de bits. Como podemos ver aquí, ahora podemos construir entonces un sumador de n bit, Entonces, ¿cómo vamos a construir un sumador de n bit? Bueno, un sumador de n bit lo podemos construir precisamente utilizando bloques FA. Bloques FA. Utilizando bloques FA. Entonces, ¿qué era un bloque FA? Un sumador completo. Entonces, nosotros, por cada 3 bits que tengamos, repito, vamos a tener por cada 3 bits que podamos tener, aquí tengo 3 bits, entonces uso un sumador completo. Observen ustedes aquí que nosotros lo que hacemos es tomamos el acarreo final del primer bloque de sumador completo y lo conectamos precisamente al acarreo inicial del segundo bloque de sumador completo. Tomamos el acarreo final de ese segundo bloque y lo conectamos al acarreo inicial del tercer bloque. Tomamos el acarreo final del tercer bloque y lo conectamos al acarreo final del cuarto bloque. De esa forma, lo que estamos haciendo, si ustedes observan, es conectando en cascada los acarreos. Inicial con final, inicial con final, inicial con final. Una vez que hayamos hecho esto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las entradas de cada uno de los bloques se van a convertir en las entradas de suma para los bits que yo quiero sumar. Entonces, cada par de bits, repito, cada par de bits van a ser un sumador completo. Si aquí tengo un sumador completo, aquí ya llevaríamos 2 sumadores completos. Aquí tengo 3 sumadores completos y aquí tengo 4 sumadores completos. Ahora, ¿por qué ocupamos 4 sumadores completos? Porque el número B está conformado por 4 bits que va desde el 0 al 3 y le estoy sumando un número A que también va a ir de 0 a 3, o sea, otros 4 bits. Entonces, lo que estamos sumando aquí son 2 números de 4 bits cada uno. Entonces, repito, ¿qué es lo que tenemos acá? Que nosotros, por cada bit
por cada bit vamos a usar un sumador completo. Aquí tengo estos 2 bits, tengo los otros 2 bits, tengo los otros 2 bits y tengo los otros 2 bits. Entonces, por cada uno de ellos vamos a tener entonces un sumador completo por cada bit. Y de esa forma nosotros, utilizando los bloques de semisumador y de sumador completo, podemos usar y podemos construir sumadores de n bits, circuitos que suman n bits. Ya comercialmente se fabrican algunos circuitos integrados que ya son sumadores, e incluso luego más adelante vamos a ver que podemos restar también. Entonces hay circuitos que ya nos suman y nos restan, pero normalmente cada uno de estos circuitos va a venir conformado por 2 números de 4 bits cada uno. La siguiente subsistema digital es el circuito decodificador. ¿Qué es un circuito decodificador? Es un circuito que va a tomar un código, normalmente en binario, y lo va a convertir en otro tipo de código. Entonces, la función de un circuito decodificador nos dice que es un dispositivo con n entradas. ¿Lo ven aquí? N entradas y 2 a la n salidas. N entradas y 2 a la n salida, donde en función de la combinación binaria de sus entradas, solo una salida se activa. Entonces nosotros vamos a tener varias salidas que se calculan con 2 a la n. Y vamos a tener varias entradas que son n precisamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que nosotros vamos a hacer una combinación entre estas entradas en un código binario, y dependiendo de esa combinación, así va a ser la salida que se active. Entonces, si yo tengo 2 entradas, entonces esto me va a implicar que 2 a la 2 va a ser 4 salidas. 2 entradas me van a exigir 4 salidas. Ahora, ¿por qué 2 entradas me van a exigir 4 salidas? Observémoslo aquí. Yo tengo aquí una entrada, tengo una entrada, y ¿qué es lo que va a pasar? Que esas entradas van a poder tomar varias combinaciones. Ya sabemos que es la 00, la 01, la 10 y la 11. Entonces, cuando nosotros tomemos la combinación 00, se debería activar la salida 0. Cuando nosotros tomamos la combinación 01, se debería activar la salida 1. Cuando nosotros activamos la combinación 10, ¿cuál salida debería estar activada? La 2. Y por último, cuando nosotros activemos la 11, la salida que debe estar activada es la número 3. Entonces, de esa forma, con la combinación de las entradas, podemos ir activando cada una de las salidas. Si ustedes observan, estas salidas están activadas en 1. Repito, estas salidas están activadas en 1. Podríamos activar las salidas en 0 también. Ahora, si nosotros estas salidas las activamos en 0, todos los demás tendrían que ser unos. Eso sería el requisito aquí fundamental. Entonces, observémoslo aquí tal vez con un poquito más de detalle. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un circuito que tiene varias entradas, y estas entradas van a generar automáticamente varias salidas. ¿De qué forma? Va a ser que el número de salidas va a ser igual a 2 elevado al número de entradas. Repito, porque esta es la parte medular de este asunto. El número, yo voy a tener un circuito con varias entradas. Estas entradas me van a generar cuántas salidas voy a requerir. ¿Cómo sé yo eso? Es porque el número de salidas, repito, el número de salidas va a ser igual a 2 elevado al número de entradas. Entonces, si yo tengo
3 entradas sería 2 a la 3, me da 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces quiere decir que con 3 entradas voy a tener 8 salidas. Y la combinación que yo logre hacer de estas 3 entradas van a generar cuál de las 8 salidas se activan. Eso es un circuito decodificador. Entonces va a pasar de qué? De binario a un código establecido. ¿Cuál sería este código? Un código unitario. Simplemente lo que hace es que el número que yo seleccione en la entrada será el número de la salida que se activa. Como lo podemos ver aquí en la tablita de verdad. Ahora, vean ustedes que aquí tenemos además la presencia de algo que no hemos mencionado, EN. EN es un enable o un permiso, un stop ahí de funcionamiento. Entonces, enable normalmente, depende del circuito, puede funcionar en ceros o en unos. En este caso, vemos que si el enable está en 0, nos dice aquí que toda la salida es 0. Entonces quiere decir que si el enable se pone en 0, no va a funcionar. Cuando nosotros activamos el enable, en este caso lo ponemos en 1, entonces el circuito funciona adecuadamente, de tal forma, ¿qué quiere decir adecuadamente? Que en la combinación 0, 0 se activa ¿quién? D0, que en la combinación 1 tenemos a D1 activada, que en la combinación 2 activaríamos a D2 y que en la combinación 3 activaríamos a D3. Ahora, ¿cómo podemos construir lo que va aquí dentro de esta caja? Recuerden que hemos venido hablando de que prácticamente hemos notado algo, los subsistemas digitales se pueden representar con bloques funcionales. Primero vimos el bloque funcional de un semisumador que se llama H, que era el bloque que sumaba 2 números de un bit cada uno. Después vimos el bloque funcional de un sumador completo, que es un circuito que suma 3 números de un bit cada uno. Vimos que cómo podemos mezclar estos, entonces mezclándolos podemos ir construyendo sumadores para ir sumando números más amplios, de tal forma que por cada 2 bits que tengo que sumar, uso un bloque completo. O sea, si yo tengo que sumar A0 con B0, uso un bloque. Para sumar A1 con B1, otro bloque. A2 con B2, otro bloque. A3 con B3, otro bloque. Y ahí seguiría sumando hasta completar todos los bits correspondientes a los 2 números que quiero sumar. Ahora podemos ver aquí que el subsistema digital llamado decodificador, que su trabajo es o su función es convertir binario a un código unitario. Decimos unitario porque solo se está activando una salida dependiendo de la combinación binaria que hagamos a la entrada. Entonces, ¿qué hay dentro de esta caja negra? O sea, aquí, ¿qué hay aquí? ¿Cómo podemos construir un circuito para ver qué hay aquí adentro? Bueno, para construir un decodificador podemos utilizar un truquillo interesante que vamos a ver inmediatamente. Si ustedes ven aquí, vamos a repasar. Tenemos 2 entradas y tenemos 1, 2, 3, 4 salidas. Tenemos 4 salidas. Entonces, para construir un circuito que nos permita tener lo siguiente, ya que cuando yo tenga la combinación 0, 0 me dé un 1, que cuando tenga 0, 1 se active D1, cuando tenga 1, 0 se active D2 y 1, 1 se active D3, entonces lo que podemos hacer es usar el siguiente truquito. Por cada una de estas salidas que tengo aquí tengo una salida, otra salida, otra salida y otra salida. Entonces, por cada una de estas salidas, repito, por cada una de estas salidas, vamos a usar una compuerta AND o NAND. Si yo quiero que se activen en 0, que esto se active en 0, uso NAND. Si quiero que se activen en 1, uso AND. En este caso, como son activadas en 1, entonces vamos a usar unas AND. Y vamos a tener una AND por cada salida. O sea, esta es la AND de la D0. Ahora, yo lo puedo poner de arriba hacia abajo, sí, también, no importa. Pero vamos a tener entonces aquí D1, D2 y D3. O sea, vamos a ubicar una compuerta por cada una de las salidas que yo
tenga. Una vez que tenemos nosotros eso, lo que tenemos que observar es lo siguiente. Resulta que si ustedes se fijan aquí, vamos a ver cómo nos va. D0 se va a activar en cuando X1, que le vamos a llamar, digamos, A, para no seguir la nomenclatura que hemos venido viendo hasta ahora. Entonces, A y B. Entonces, D0 se tiene que activar cuando A está en 0 y B está en 0. O sea, en pocas palabras, D0 tiene una ecuación de salida que es A negado, B negado. A negado, B negado. Entonces, ahora, observemos D1. D1 va a tener una ecuación de salida cuando, ¿qué? Exactamente, cuando tengo A negado, B sin negar. Entonces la ecuación de salida para D1 es A negado, B sin negar. Ahora vamos con D2. D2 se activa cuando yo tengo A sin negar, B negado. O sea, tengo A, B negado. Y por último, D3 se activa ¿dónde? En AD. En AB, pero entonces tengo la salida 3, entonces resulta que es AB. Entonces, si ustedes observan bien, en todas las ecuaciones, ¿qué es? Es una AND, ¿verdad? Es la multiplicación de esas dos entradas. Ahora, si nosotros tuviéramos aquí una tercera entrada, es exactamente lo mismo, nada más que aparecería una variable C. Entonces, para generar el circuitito de la salida de 0, lo único que tenemos que hacer es simple y sencillamente, va a ser tomar aquí, que yo tengo A, tomar aquí A, tenemos aquí B. Entonces, ¿qué nos dice? Que yo, para generar este circuito aquí, que este es de 0, y que de 0 solo se active cuando la combinación inicial es 0, 0, entonces dice que tengo que multiplicar A negado por B. Entonces tomamos A y la pasamos por un inversor. Entonces aquí tendríamos A negado. Tomamos B y pasamos a B por un inversor. Entonces aquí tendríamos B negado. Entonces aquí que tendría A negado y aquí tengo A B negado. Entonces cuando esto sea 0, 0, esto viene, aquí se convierte en 1, 1, me llega 1, 1 y 1 por 1, 1, y entonces nuestro amigo LED se encenderá, indicando que la entrada accionada fue 0, 0. Y así sucesivamente para los otros circuitos. Entonces recuerden, si nosotros queremos que se active en unos, entonces usamos compuertas AND. Si quisiéramos que se activen en ceros, podemos usar compuertas NAND. Y de esa forma nosotros podemos construir un circuito decodificador. Circuito decodificador. Como colorario, vamos a ver rápidamente uno de los circuitos decodificadores más reconocidos, que son precisamente el decodificador de BCD a 7 segmentos. El decodificador de BCD a 7 segmentos. ¿Qué eran 7 segmentos? Para recordar, es el famoso display. Recordémonos que está organizado, son en realidad 7 LED que están rotulados con la letra A, B, C, D, E, F y G. Y que dependiendo los que yo active, entonces vamos a poder tener aquí la condición de que voy a poder formar números. Entonces, en este caso, si yo activo el A, el B y el C, tengo un 7. Si yo activara el D también, entonces, y el G, lo que tengo es un 3. Si yo activo, por ejemplo, si nosotros apagamos el D, pero activo el F, lo que formo es un 9. Y si activo todos, lo que formo es un 8, por ejemplo. Entonces, el circuito que hace esto, que toma, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que está tomando?
lo que está tomando es que hicimos tomamos de binario, perdón, aquí, tomamos de una entrada binaria que está aquí, de 4 bits, y lo estamos convirtiendo en, repito, lo estamos convirtiendo en un código diferente, que ahora es un BCD, es un 7 segmentos. Entonces convertimos de binario a 7 segmentos. Ya que estamos viendo aquí el 7 segmentos, recordémonos que el 7 segmentos viene en 2 versiones. O sea, como esto de aquí, lo que es un LED, repito, lo que es un LED. Entonces recordémonos que el LED va a tener un positivo y va a tener un negativo. Entonces resulta que tiene polaridad, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los 7 segmentos van a venir en cátodo común y en ánodo común. Entonces, en el caso del cátodo común es que todas las terminales negativas están unidas. Por lo tanto, a la salida lo que yo necesito son unos. En el caso del ánodo común, todas las terminales positivas están unidas. Por lo tanto, yo a la salida del decodificador lo que ocupo es un 0. Son ceros de salida. ¿Por qué? Porque como el común es el positivo, cuando hay un 0 en alguna de las salidas, simple y sencillamente se activa el segmento. Por eso vamos a encontrar 2 versiones de este decodificador, el 7448 y el 7447. El 48 me da a las salidas unos y el 7447 me da a las salidas ceros, como lo vimos anteriormente. O sea, uno lo vamos a invertir a la salida y otro no. O sea, uno es con AND y otro es con NAND. El decodificador también tiene un hermano. Ese hermano es el codificador. Un codificador es un circuito que va a tener cierta cantidad de entradas, las cuales se van a activar de una en una, y estas entradas se van a reflejar en la salida de forma binaria. O sea, es el contrario del decodificador. Exactamente. Entonces, el número de entradas va a ser igual a 2 elevado al número de salidas. Al número de salidas. Entonces, repito, el número de entradas va a ser igual a 2 elevado al número de salidas. Entonces, si nosotros tenemos 2 salidas, esto va a ser 2 a la n, que n va a ser igual a 2. Entonces, al final esto es 2 a la 2, que es igual a 4. Entonces, 2 salidas, 4 entradas. 3 salidas, 8 entradas. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí lo que va a pasar es que nosotros activamos, digamos, C3 y entonces deberíamos tener, entonces, a la salida la combinación de C3. Si nosotros activamos, por ejemplo, C1, deberíamos tener a la salida, entonces, la combinación de 1 y así sucesivamente. Entonces, por cada entrada que nosotros seleccionemos, esa entrada se va a reflejar en binario, en la salida, Entonces, observemos que vamos a tener entonces, en este caso, una salida, vamos a tener 2 salidas. ¿Por qué 2 salidas? Porque teníamos entonces 1, 2, 3, 4 entradas. Así que para poder construir el circuito que podamos meter en este bloque funcional, recuerden de nuevo y repito, es muy importante y por eso lo he estado repitiendo y repitiendo. En el caso de los subsistemas digitales, en realidad es un circuito que nosotros representamos a través de un bloque funcional. Primero vimos el semisumador, circuito para sumar 2 números de 1 bit cada uno. E hicimos un bloque funcional que se le llama HA. Después vimos el sumador completo, que es un circuito para sumar 3 números de 1 bit cada uno. Hicimos un bloque funcional y le llamamos FA a ese bloque funcional.
que la idea es que lo usamos como bloque, pero tenemos que saber qué hay dentro. Hay dentro de ese circuito que hemos estado construyendo. Hicimos un decodificador, que así le llamamos decodificador, y ese decodificador lo representamos a través de un bloque funcional. Ese bloque funcional tenía varias entradas y varias salidas. Y en el caso del decodificador, su función es pasar entradas de binario a un código unitario. ¿Por qué unitario? Porque solo una de las salidas que están en el bloque se va a activar. ¿Cuál? La que corresponda al número que se está introduciendo en binario. Ahora llegamos al cuarto bloque funcional, que es el codificador. Y vemos que es el contrario del decodificador. Entonces tenemos una serie de entradas de las cuales solo vamos a activar una, y esa entrada se va a reflejar en la salida a través de una salida binaria. Como tenemos 4 entradas, vamos a requerir por fuerza 2 salidas. Y esas 2 salidas, en este caso le vamos a llamar Y1 y le vamos a llamar Y0. Así que si queremos construir lo que va dentro de esta caja, vamos a tener que construir un circuito para Y1 y otro para Y0. Eso lo podemos ver aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, observen ustedes aquí que en realidad lo que hicimos fue plantearnos una ecuación donde, siguiendo Y1 sería, ¿cuál ecuación sería? ¿Dónde se activa? Y1 se activa en 2 posiciones distintas. La primera pertenece a C3 por C2 negado por C1 negado, y le sumamos la segunda posición, que es C3 negado C2 por C1 por C2 negado. Entonces vemos que trabajando esto un poquito sacamos C1 negado a factor común. ¿Y qué me quedó? Me quedó entonces que al final sería C1 negado por C3 por C2 negado más C3 por C2. Y esto ya nosotros sabemos por los teoremas de Morgan que en realidad eso se convierte en C3 hora exclusiva 2, que es esto que tenemos aquí. Y que entonces Y1, si ustedes lo ven, es esta parte del circuitico que montamos acá. Exactamente. Ahora, en el caso de Y0, tenemos que C3 por C2 negado por C1 negado más C3 negado por C2 negado por C1. Y haciendo el mismo trabajo nos queda, en este caso, que C2 negado sale a factor común y que la relación que existe entre C3 y C1 es una hora exclusiva, dándonos entonces como resultado para Y0 este circuitico que está aquí. Entonces, ¿qué es esto? Este circuito que tenemos aquí, este que está aquí, precisamente es lo que va dentro de ¿qué? Del bloque funcional llamado codificador, donde vamos a tener varias entradas y vamos a tener varias salidas. De tal forma que estas entradas van a ser igual a 2 elevado al número de salidas. Entonces así, dependiendo del número de salidas que tenga, voy a tener el número de entradas. O si aplicamos un despeje con logaritmos ahí, vamos a encontrar que el número de entradas va a ser igual a que dependiendo del número de entradas, así vamos a tener cierta cantidad de salidas. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que aquí el número de entradas con el número de salidas siempre va a seguir teniendo una relación de potencias de 2. Entonces la idea es tener claro qué hay dentro de las cajas que llamamos subsistemas digitales. En este caso, el de codificador. Un codificador. ¿Verdad? Un code. Y también al codificador se le llama code. Entonces, dentro de ese bloque funcional que teníamos acá al inicio, este que está aquí, precisamente el que estamos observando, acá. Entonces, dentro de este bloque, lo que tenemos es el circuito que acabamos de diseñar. ¿Cuál es la idea de saber qué hay dentro? Precisamente que esto para nosotros no sea un agujero negro, no sea solo una caja, sino que sepamos qué hay dentro y cómo se construyó eso que hay dentro ahí. Entonces, así vamos a construir un codificador, con una ecuación para cada una de las salidas. Si hubiéramos tenido 3 salidas, hubiéramos ocupado entonces 3 ecuaciones y 3 subcircuitos que van dentro de esa caja.
Ok, seguimos con los bloques funcionales de los subsistemas digitales. El siguiente bloque es un multiplexor o también conocido como MUX. El multiplexor, como ustedes lo pueden ver aquí, y vamos a aprovecharnos para hacer una pequeña ampliación y entonces poder desarrollarlo más fácil. Ok, aquí ya lo tenemos. Entonces observen ustedes, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una cierta cantidad de entradas. Estas entradas son, aquí, voy a ponerlo aquí, son entradas de datos. Entradas de datos. Son entradas de datos. ¿Ok? Y vamos a tener una única salida. Fíjense que en el caso de un multiplexor solo tenemos una salida. Entonces, a esta salida se le llama precisamente salida de datos. Se le llama salida de datos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto, gente? La idea de esto es lo siguiente. Nosotros tenemos una cierta cantidad de entradas de datos. Entonces, de alguna forma, lo que vamos a hacer es tomar esta entrada de datos, una de esas entradas, y la vamos a mandar hasta esta salida. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Eso lo hacemos precisamente con esto que está aquí. Si ustedes ven, tenemos S0, S1 y S2. A esas entradas, esas son entradas. Y le vamos a llamar, repito, le vamos a llamar entradas de control. Entradas de control. Entradas de control. ¿Por qué se le llaman entradas de control? Porque con estas entradas son las que yo escojo cuál entrada de datos va a dar a la salida. O sea, si en S0, S1 y S2 yo pongo un 2, que sería 0, 1, 0, entonces la entrada que va a dar, voy a quitar un poco, ok, vamos a de nuevo para que eso quede más claro. Tengo mis entradas de datos, de control, perdón. Entonces estas son entradas de control. Salida de datos, SD, S entradas de control, y aquí tengo ED, que son entradas de datos. Entonces repito, en un MUX voy a tener tres elementos fundamentales. Entrada de datos, salida de datos y entrada de control. Ok, entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en que con las entradas de control yo elijo cuál entrada de datos se va a la salida. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente en las entradas de datos nosotros lo que ponemos es el número que quiero. Estábamos en que si querías que la entrada 2 pasara a la salida, entonces lo que tengo que poner es 0, 1, 0. Si yo pongo 0, 1, 0, que es un 2, entonces la entrada de datos 2 toma y se va a la salida. Entonces a la salida lo que tengo es AD2. Por otro lado, si yo lo que pongo en la entrada de control, por ejemplo, es un 4, que sería 1, 0, 0, ahora en verde, que lo estoy usando, entonces la entrada de datos 4 sería la que estaríamos viendo en la salida. Entonces en la salida lo que tendríamos es D4. D4. Entonces, ¿qué hace el subsistema digital llamado multiplexor? Entonces, lo que hace es, toma en una entrada de datos y lo pasa a una salida. Solo hay una salida. Y entonces, ¿cómo escojo yo cuál entrada de datos? Con las entradas de control. Con las entradas de control, yo selecciono cuál entrada de datos va a la salida. Por lo tanto, resulta que yo aquí puedo decir lo siguiente. Es que el número de entrada de datos, es igual, repito, el número de entrada de datos es igual a 2 elevado al número de entradas de control. De esa forma, si yo tengo 3 entradas de control, me quedaría que esto sería 2 a la 3. Por lo tanto,
las entradas de datos serían 2 por 2, 4 por 2, 8. Serían precisamente como en el ejemplo, 8 entradas que van a ir de la 0 a la 7. ¿Por qué? Porque el 0 cuenta. Recuerde que en binario, en digitales, el 0 suma. Entonces, tenemos 8 entradas. En resumen, la cajita que conocemos como MUX, que era, es un subsistema digital que toma y tiene varias entradas de datos, tiene solo una salida de datos y resulta que yo uso unas entradas que se llaman entradas de control. ¿Para qué? Para ver cuál de estas salidas de datos va a dar a las, perdón, cuál de estas entradas de datos va a dar a la salida. Así es como funciona precisamente un multiplexor. Aquí rápidamente nosotros podemos ver un multiplexor internamente. Fíjense ustedes que un multiplexor, igual, ¿qué tendríamos que hacer? Desarrollar el circuito que va aquí adentro y resulta que planteándonos todas las ecuaciones, el resultado sería un circuito similar a este. Vean aquí nada más en este circuito, aquí lo que tenemos son las entradas de control. Como son dos entradas de control en este ejemplo, entonces sería 2 a la 2, 4 entradas de datos, que los podemos ver aquí en el círculo azul, y solo una salida, que es el círculo amarillo. Solo una salida. Aquí en verde, observen que este multiplexor trae un enable también. Entonces este enable, aquí si ustedes observan, veamos un momentito algo importante. Observen ustedes que este enable aquí tiene un inversor. Entonces si yo pongo un 1, se invierte después del inversor un 0 y nada funcionaría. Entonces este es un enable que funciona con 0. Ustedes se recuerdan al principio que vimos un enable que funcionaba con 1. Entonces este funciona con 0. ¿Por qué funciona con 0? Porque tengo este inversor. Entonces 0 se invierte. Ahora este 0 ya no está, me da 1. Y entonces este 1 habilita ¿a quién? A cada una de las compuertas AND que tenemos aquí para que puedan trabajar. Entonces es un enable que se habilita con 0, no con 1. Si yo lo dejo a 1, el circuito no funciona. Si lo pongo en 0, el circuito funcionará perfectamente. Funcionará perfectamente. Entonces ya llevamos el siguiente subsistema digital que se llama multiplexor. Se llama multiplexor. De nuevo, tenemos que, así como el codificador tiene un hermanito que se llama decodificador, el multiplexor tiene también un familiar y se llama demultiplexor. Se llama demultiplexor. Acá lo tenemos. Y entonces, si ustedes lo pueden observar, ¿qué hace el demultiplexor o el demux, como también se le llama? El demux hace precisamente lo contrario, ¿verdad? Simplemente, entonces tenemos ahora antes teníamos varias entradas de datos, ahora solo tenemos una. Entonces tenemos una entrada de datos. Esta entrada de datos puede ir a dar alguna de las múltiples salidas de datos que tenemos. Entonces vean ustedes que funciona al revés, ¿verdad? Antes teníamos muchas entradas de datos y una salida de datos. Ahora tenemos una sola entrada de datos y tenemos muchas salidas de datos. Pero también tenemos a nuestras amigas las entradas de control. Las entradas de control, ¿por qué? Porque son fundamentales. En el caso anterior, las entradas de control me decían cuál de las entradas de datos iba a dar a la salida. Ahora, las entradas de control lo que dicen es, toman y se van y le dicen a la entrada de datos. Mire, entrada de datos, usted tiene que irse para tal salida. Entonces, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, 0, 1, 1, ese es el 3, entonces quiere decir que la entrada de datos que yo tengo aquí tendrá que irse a presentar en la salida 3. Y si nosotros tomamos en las entradas de control y ponemos, por ejemplo, un 1, 1, 1, que sería un 7, entonces la entrada de control, la entrada de datos va a tener que ir y
presentarse en la salida número 7 y así sucesivamente. Entonces, en el caso del bloque funcional, el bloque funcional del subsistema digital llamado DMUX, ¿verdad? DMUX, de demultiplexor, que es lo mismo, lo que hace es tomar una entrada de datos única que hay y decidir a cuál en salida de datos la mandamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener varias salidas de datos. Y para seleccionar esa salida de datos lo que tenemos es una entrada de control. Nuevamente aquí entonces, ¿quién define cuántas salidas tengo? Las entradas de control. Entonces, el número de salida de datos, repito, el número de salida de datos va a ser igual a ¿quién? A 2 elevado a las entradas de control. Si yo tengo 3 entradas de control, otra vez me da 2 a la 8 y entonces 2 a la 3 es 8, me va a dar 8 salidas. Si tuviera 2 entradas de control, 2 a la 2, 4, tendría 4 salidas y así sucesivamente. Así sucesivamente. Para poder tener eso. Aquí a la par podemos ver un ejemplo de lo que es un circuito de multiplexor. Observen ustedes algo interesantísimo. El demultiplexor al final de cuentas lleva la misma estructura con que diseñamos nosotros un ¿qué? Un decodificador, ¿cierto? Al puro inicio del video. Entonces recuerden que por cada salida nosotros lo que hacíamos era tener compuertas. Entonces en este caso el ejemplo es un demultiplexor de 1, 2, 3, 4 salidas. Entonces por cada salida usamos una compuerta AND, en este caso de 3 entradas, y tenemos aquí que vamos a tener entonces que este sistema tiene 2 entradas de control, con las cuales yo voy a decidir a dónde va a ir a dar esta entrada de datos que está aquí en amarillo. ¿La ven? Recuerden que es solo una entrada de datos, la entrada de datos está aquí en el recuadro amarillo. ¿A cuál salida va a dar? Va a dar a esta o a esta o a esta o a esta. Eso lo decide precisamente esta combinación que yo ponga aquí para ver a cuál salida va a dar. ¿Por qué? Porque el demux tomaba una entrada y la pasa a alguna de las salidas. ¿Y quién escoge esa salida? Las entradas de control precisamente es la que se encarga de controlar este asunto. Y así es como funciona el subsistema digital de multiplexor. Para concluir, nos hace falta solo un bloque funcional de un subsistema digital y se llama el comparador. Se llama el comparador. Normalmente, por ejemplo, uno de los comparadores más utilizados es este, el 74LS85. Es uno de los más populares y conocidos del mercado. ¿Y qué hace un comparador? De ahí, compara, ¿verdad? No hay otra, gente. Entonces, un comparador va a tomar dos números, en este caso, un número A, ¿de qué? De 4 bits, como ustedes pueden ver, este número tiene 4 bits. Y toma un número B, que también tiene 4 bits y los compara entre ellos, repito, y compara estos 4 bits con los otros 4 bits. Recuerden que aquí teníamos, entonces, el número A es de 4 bits y el número B es de 4 bits. Si ustedes observan en el circuito, ustedes se van a encontrar que el circuito presenta 3 salidas. Una que se llama A menor que B, una que se llama A igual que B y una que se llama A mayor que B. Repito, la primera A menor que B, la segunda A igual que B, la tercera A mayor que B. Entonces, aquí a la par vemos que tenemos otras entraditas que llevan la misma nomenclatura, A menor que B, A igual que B y A mayor que B. ¿Sí? La diferencia entre las de la izquierda y las de la derecha es que aunque las de la derecha van acompañadas de una Q. Eso, las que van acompañadas de una Q, estas que estamos marcando aquí con la flecha en azul, es que son salidas. Estas otras de la izquierda se llaman entradas en cascada y ya ahorita les voy a explicar para qué sirven. Entonces,
¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto funciona de la siguiente manera. El comparador lo que va a ver es, primero va a analizar cada uno de los bits, bit contra bit, pero va a empezar con el bit de mayor peso. Recuérdense ustedes que en binario, entonces yo tengo aquí, en este caso, A3, ¿verdad? Tenemos A2, tenemos A1 y tenemos A0. A cada una de estos bits le corresponde un peso, que sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Por lo tanto, el bit de mayor peso es el de 2 a la 3, le sigue 2 a la 2, le sigue 2 a la 1 y le sigue 2 a la 0. Ahora, ¿qué pasa entonces si nosotros tenemos entonces aquí el B3, que va también a tener un peso de 2 a la 3, el B2, que también tendría un peso de 2 a la 2, tenemos un B1, que igual que A1 tiene un peso de 2 a la 1, y tenemos el B0, que igual que A0 tiene un peso de 2 a la 0. Entonces quiere el comparador, lo que dice es lo siguiente: yo voy a ir comparando, pero voy a empezar del bit que tenga mayor peso. ¿Por qué eso? Porque resulta que como este bit es el que vale más, si yo encuentro alguna diferencia en ese primer bit, ya yo sé que no importa el valor que tengan los otros bits que estén a la izquierda, la diferencia se va a mantener. O sea, vamos a poner este ejemplo. Si aquí A3 es mayor que B3, automáticamente yo sé que el número A es mayor que el número B. No hay otra. Si el bit A3 es menor que el B3, ya yo sé que B3 es mayor. No hay otra. Pero, ¿qué pasa cuando son iguales? Resulta que si A3 es igual a B3, yo no puedo sacar ninguna conclusión. Entonces tengo que ir a analizar A2 y B2. Entonces llego a A2 y B2 y digo, ah, carajo, A2 es mayor. Entonces automáticamente yo sé que el número A es mayor. Ahora digo, no, B2 es el mayor. Entonces el número mayor sería el B y ahí se acaba la comparación. Pero resulta que no, son iguales. Entonces no pude hacer nada. ¿Por qué? Porque no puedo sacar ninguna conclusión. Entonces no me queda más remedio que saltar al bit que sigue, que es A1 y que es B1. ¿Qué sucede si otra vez son iguales? De ahí no me va a quedar más remedio que saltar al último bit. Si aquí yo encuentro alguna diferencia, pues ya voy a poder decir cuál número es mayor o cuál número es menor. Y si no hay ninguna diferencia, la única conclusión posible es que sean iguales. Entonces, de esa forma, el subsistema digital llamado comparador es que analiza para ver si un número es mayor, igual o menor que otro. Entonces, repito, comienza a comparar el bit de mayor peso. Si no hay diferencia, sigue con el que sigue. Si no hay diferencia, sigue con el que sigue y ahí va hasta llegar al último y decir son iguales. Y si encuentra alguna diferencia, pues inmediatamente diría cuál número es mayor en este caso. Observemos algo importante. Dentro de esta caja, recuerden que la idea es usar los bloques funcionales, pero como técnicos tenemos que estar obligados a saber qué hay dentro de ese bloque, ¿verdad? ¿Qué hay dentro de ese bloque? Entonces, dentro de ese bloque lo que hay es este circuito que está aquí a la par. ¿No ven? Entonces, dentro de un bloque funcional de un comparador hay un circuito como estos. Pero en realidad aquí lo que habrían son 4 circuitos como estos. Porque esto que ustedes están viendo aquí es un comparador para 2 números de un bit cada uno. Repito, este circuito que está aquí, que vamos a correr entonces nuestra pizarra para acá. Entonces, este circuito que ustedes están viendo aquí es un comparador para un bit, para 2 números de un bit cada uno. ¿Cuáles serían esos números? Los tenemos aquí, ¿verdad? Sería el número A y el número B. Veamos rápidamente cómo funciona esto. Imagínense que yo pongo un 1 en A y un 0 en B. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es lo siguiente.
En este caso yo sé que el resultado que debería darme es que A es mayor que B, porque A vale 1 y B vale 0. Entonces, este 1 se propaga por aquí y llega hasta aquí. Y llega hasta aquí. Este 1 pasa a este inversor y entonces a la salida del inversor tengo un 0 y este inversor viene a dar hasta aquí. ¿Qué pasa con el 0? El 0 pasa por aquí, sube, sube, sube y llega de nuevo a esta entrada de esta AND. El 0 pasa por aquí y llega a la OR exclusiva. Y por último, este 0 pasa por este inversor, se invierte y llega hasta esta compuerta AND. Entonces observemos a la salida. Yo tengo 0 por 0, como es una AND, me da 0. En el caso de las OR exclusivas, recuérdense que de las NOR exclusivas, si las entradas eran diferentes, la salida de la OR exclusiva, de la NOR exclusiva es 0. Entonces aquí tendría un 0. Y en este caso yo tengo una por una. Entonces, ¿cuál es la salida que se activa? Mayor. Entonces aquí me da que A es mayor que B. Aquí hay un detalle importante que a veces confunde un poco. Veamos las salidas. Son las que acabo de meter en este recuadro azul. Si ustedes ven las salidas, la comparación está en función del número A. El comparador siempre va a dar la respuesta en función del número A. ¿Qué sucede? Que si A, veanlo aquí al principio, nos dice A es menor que B. Me dice A es igual a B. Y me dice A es mayor que B. Si ustedes observan en la primera opción, a donde dice que A es menor que B, hubiera sido lo mismo decir que B es mayor que A. Pero como el comparador todos los resultados los da en función de A, entonces por eso nos dice A es menor que B, A es igual a B, A es mayor que B. Por eso siempre nos da, repito, la comparación en función de B. Pero ¿qué pasa ahora si por A o por B yo necesito comparar dos números que tengan más de 4 bits? Repito, más de 4 bits. Recuerden que el número A tiene 4 bits, que el número B tiene 4 bits. Imaginémonos entonces que ahora yo necesito comparar dos números, un número A y un número B, pero que tienen 8 bits. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, para eso es precisamente que tenemos estas de aquí, que yo les dije que eran unas entradas que estaban aquí a la izquierda, nada más que no están acompañadas de Q, por lo tanto, estos son entradas y las que están acompañadas de Q son salidas. A esto se le llama entradas en cascada. Y la idea es que nos permita ampliar los comparadores, porque el circuitillo comparador, por ejemplo, cuando nosotros compramos un 74LS85, que es un de la TTL, y ya vimos familias lógicas, entonces resulta que él viene solo para dos números de 4 bits. Entonces, si ustedes observan en esta siguiente imagen, se van a dar cuenta de qué hacemos. Resulta que, si ustedes ven bien, aquí, este es el primer comparador. Aquí tengo el comparador número 1 y el comparador número 2. Entonces, lo que se hace cuando yo necesito comparar números de más de 4 bits es que pongo un comparador, el número 1. ¿Qué hace este comparador? El número 1 en este comparador me va a comparar A y B, pero en los bits más bajos. O sea, me va a comparar el número A desde el 0, desde el bit 0 hasta el bit 3, y me va a comparar el número B desde el 0 hasta el bit 3. En el caso del segundo comparador, entonces el segundo comparador lo que haría es tomar A y B, pero los compara con los bits más altos, que serían del 4 al 7 en el caso del A y del 4 al 7 en el caso del B. En el caso del B. Ahora, ¿cómo conectamos estos bloques? Lo que se hace es lo siguiente. El comparador número 1, tomamos sus salidas, las ven, las salidas de comparación, y nos las llevamos desde aquí, nos las llevamos, vamos, y las conectamos a las entradas de cascada del segundo comparador. Entonces, repito, para conectar los dos, para que comparen solo un número, pero de 8 bits cada uno, entonces tomamos las salidas del primer comparador
y las conectamos en las entradas de cascada del segundo comparador. De esta forma, repito, de esta forma, las salidas ahora del circuito van a ser las salidas del segundo bloque de comparación. Entonces ahí en esas salidas es donde nosotros vamos a poder ver si A es mayor que B es mayor que A, o si los numeritos son iguales. Ahora, si nosotros ocupáramos números muchísimo más grandes, simplemente podemos conectar un tercer bloque. ¿Qué haríamos con ese tercer bloque? Es que tomamos las salidas del segundo y las conectamos en las entradas de cascada del tercero. Y las salidas del tercero serían las salidas de comparación. Así es como podemos conectar comparadores de magnitud, así se llaman, comparadores de magnitud. ¿Por qué de magnitud? Porque recuerde que ellos empiezan a comparar el peso de los bits, del bit más significativo al menos significativo. O sea, comparan la magnitud, el tamaño del bit. Eso es lo que hacen. Y por eso se llaman comparadores de magnitud. Una aplicación importantísima de los comparadores de magnitud y muy utilizada es para sistemas de seguridad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un comparador de magnitud. Entonces, en el número A pongo un número fijo, que no va a variar. Lo pongo ahí con un dip switch, con un micro switch. Y el número B viene de un teclado, por ejemplo. Entonces, cuando yo meto un dato en el teclado, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el dato, si no es igual, entonces usando cualquiera de las otras dos salidas puedo activar una alarma y decir, bueno, no hay quite aquí, o el dato es igual o activamos una alarma. Entonces, solo si el dato que yo metí es igual al que está fijo, se abriría la puerta, por ejemplo. Entonces, es una aplicación rápida de un comparador de magnitud, pero es muy útil. Es un circuito muy, muy útil. De esta forma, estaríamos llegando al final de este video tutorial de subsistemas digitales, sumadores, codificadores y decodificadores, además del comparador. Entonces, rápidamente resumamos: un subsistema digital es un bloque funcional que adentro tiene un circuito que hace algo. Entonces, en el caso de los sumadores tenemos dos tipos: el sumador completo y el semisumador o medio sumador. El medio sumador se le llama HA y es un circuito que suma dos números de un bit cada uno. El sumador completo se le llama FA y es un bloque que adentro tiene un circuito que suma tres números de un bit cada uno. En el caso de los codificadores es un circuito que convierte de cierta entrada a binario. Entonces es de un código unitario a binario. ¿Qué es lo que hace el codificador? Yo tengo, por ejemplo, 5 entradas o 6, 8 entradas. Entonces yo selecciono una de esas entradas y a la salida me lo refleja como un número binario. En el caso del decodificador es al contrario. ¿Qué sucede en el caso contrario? Es que yo tengo una salida, unas entradas en binario, y entonces dependiendo del valor que yo escoja en esas entradas, así va a ser la salida que se activa. Vimos también dos bloques funcionales más, uno que se llama el multiplexor y uno que se llama el demultiplexor. Recordemos que el multiplexor lo que hace es tomar y tiene muchas entradas de datos y una sola salida. Entonces yo puedo tomar alguna de esas entradas y mandarla a la salida. ¿Cómo hago eso? Con otras cuestiones que se llaman entradas de control. La entrada de control lo que hace es seleccionar una de las entradas y mandarla a la salida. En el caso del demultiplexor hace el proceso contrario. El demultiplexor va a tener solo una entrada y tiene muchas salidas. Entonces, con las entradas de control, yo le digo a esta entrada de datos, váyase a la salida 1, o váyase a la salida 3, o váyase a la salida 4. Eso es un demultiplexor. Y por último, vimos los comparadores de magnitud que nos ayudan a poder comparar dos números y saber cuál de esos números es mayor, cuál es menor, y si ninguno es mayor o menor, por fuerza alguno, la resolución que queda es que son iguales. Bueno, esperando que se encuentren muy bien. Un abrazo a la distancia. Adiós.